Iniciar grabación. Bueno, entonces las proposiciones en lógica son oraciones gramaticales, tienen sujeto y predicado. Y es cuando tienen sujeto y predicado que yo puedo decir que eso es verdadero o falso. Es una proposición, es una oración gramatical. Entonces yo puedo decir que mi computador está, bueno, mi computador es negro. Entonces el sujeto es el computador y el predicado es negro. Es la parte que tiene entonces el verbo y el sujeto tiene la parte que es de quien se habla y la parte verbal de qué se dice de eso, de ese sujeto. Entonces, no será proposición lógica un saludo. Hola, ¿cómo están? Eso no es una oración gramatical porque ¿dónde está el sujeto y dónde está el predicado? ¿Qué se está diciendo de eso? En los saludos y las preguntas, mmm, ¿cómo están? Hola, no son proposiciones, pero el computador es negro, mi vaso tiene agua, eso son ejemplos de proposiciones. Entonces vemos proposiciones y entonces las proposiciones son oraciones gramaticales a las que yo le pueda asignar uno y solo un valor de dos valores de verdad. Es decir, nosotros vemos lógica binaria. Hay otros tipos de lógica en los que los valores de verdad son más de dos. Entonces, nosotros saber que vemos binaria, pero que hay otras que también son aplicables a ciertos ámbitos de la ciencia y de la cotidianidad también. Pero nosotros vemos lógica binaria. Entonces aquí la proposición se le puede asignar solo un valor de verdad, o verdadero o falso, y ya. Entonces hay un principio que se llama principio del tercero excluido, que nos establece que efectivamente solo hay dos posibles valores de verdad que una proposición puede tener. Ella puede tener uno solo de dos. Uno solo de dos. Eso nos dice el principio del tercero excluido. Es decir, no hay un tercer valor de verdad considerado acá. Nada. O una proposición o es verdadera o es falsa. Bien. Para formar nuevas proposiciones utilizamos conectores. Alguien que me diga cuáles son los conectores lógicos. Yo sé que ustedes lo han escuchado. ¿Cierto que sí? Son la O, la I. Excelente. Ya, si no estoy mal. O inclusiva y O exclusiva. Excelente, profesora. Esos conectores o exclusiva y o inclusiva necesitamos que lo diferenciemos bien, porque unas veces uno razona de manera disyuntiva con una o inclusiva o a veces razona con una o excluyente o exclusiva. Entonces, excelente, profesora Sandy. Muy bien. ¿Quién me dice más conectores lógicos? Condicional, bicondicional. Excelente, profesor. Muy bien, excelente. Condicional, bicondicional. ¿Cuál nos faltará por ahí? ¿Cuál faltará? Ayúdenme. ¿Cuál faltará? ¿Cuál será? Falta uno y es fundamental. Los conectores son en realidad o son para conectar una proposición con otra y formar una nueva para coger. Negación. No, ¿La qué? negación. Excelente, profesor Eliezer. Eliezer. Sí. Ah, excelente, gracias. Gracias, Eliezer. Eliezer, muchas gracias. Eso, entonces los conectores básicos que vemos hoy es la negación, la disyunción o, como nos decía bien la profesora Sandy, la conjunción o y, la implicación o si entonces, que ese es el más importante de todos, y el bicondicional, que es simplemente como una unión de dos implicaciones, una que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda. Por eso el bicondicional se simboliza como una flecha doble. Sí, entonces es porque en realidad se puede ver como la conjunción de dos implicaciones, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Entonces, en definitiva, el bicondicional está muy asociado al condicional, que es el principal de los conectores. Principal de los conectores, ¿por qué? Porque es el que utilizamos en la ciencia, en particular en la ciencia matemática. Entonces, en matemáticas, la implicación, uno puede decir que todos los teoremas o resultados de la matemática se pueden enunciar de manera implicativa. Entonces, todos se pueden enunciar de manera implicativa. Entonces, la implicación está en toda la matemática.
Entonces vamos a tratar de ver eso, de ver que sí, al menos en los cursos que conocemos ya, que conocemos precálculo, cálculo diferencial y ya estamos viendo cálculo integral. Entonces vamos a verlos en esas y otros que ya han visto. Tablas de verdad, que van a ser unos instrumentos que nos van a permitir para las proposiciones compuestas determinar su valor de verdad en términos de los valores de verdad de las proposiciones simples que las componen. Entonces, las compuestas son las que formamos con la unión de las simples o conectadas las simples o atómicas, para formar las compuestas o moleculares. Así, entonces, las tablas de verdad nos van a permitir establecer el valor de verdad de ellas, de las compuestas, en términos del valor de verdad de las simples. Y nos va a interesar qué cosas cambian y qué no. Nos va a interesar hombre, ¿será que si las simples, sin importar el valor de verdad de las simples, la compuesta siempre será verdadera? ¿O será que sin importar el valor de verdad de las simples, las compuestas siempre será, la compuesta formada por estas simples, será siempre falsa? Entonces, ¿será que eso pasa? Entonces nos va a interesar ese comportamiento funcional entre el valor de verdad de la compuesta y los valores de verdad de las compuestas, de las proposiciones simples que la componen. Bueno, entonces eso nos va a ayudar las tablas de verdad. Las leyes de la lógica nos van a permitir estructurar nuestro razonamiento. Entonces hay leyes que nos dicen cómo razonar bien. Entonces la lógica nos hace y nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento científico. Y muchas veces eso se utiliza en el razonamiento cotidiano. Entonces vamos a tratar de que también se vean estructuraciones gobernadas por las leyes de la lógica en lo cotidiano. Así necesitamos, porque es que entonces la lógica va a enseñar, nos enseña el buen vivir, porque resolver conflictos requerirá de argumentar bien. Es que las cosas no solamente se dicen, o no solamente es importante cómo se dicen, perdón, no solamente se dicen, sino que será importante cómo se dicen. Y ese cómo se dicen es que también es cómo se estructura bien. Entonces la matemática, la lógica, ayuda a la convivencia. Entonces, cómo la matemática ayuda a la convivencia, a la resolución de conflictos, al permitir estructurar argumentos de manera que puedan convencer o puedan ayudar en la resolución de conflictos sociales. Entonces uno ve ahí por qué la matemática está en los DBA tratando de formar un país más democrático. Entonces se cree en Colombia que si un estudiante está bien formado en matemáticas y las otras áreas, según los DBA, de los derechos básicos de aprendizaje, eso le ayuda a un buen vivir. Entonces eso para mí también es sorprendente, porque yo pensaba que la matemática era para formar científicos. Y no, en realidad lo vemos es como para formar científicos y también para formar, en realidad lo más importante es ser ciudadanos. Y la representación computacional, porque la lógica efectivamente hace que estos aparatos funcionen. Esos aparatos son muy, muy, muy de la lógica proposicional y muy, muy, muy de la lógica de predicados y otras lógicas, pero estas son la lógica más básica que utiliza el computador. Entonces vamos a tratar de verlo eso como este mapa conceptual nos resume la clase de hoy muy bien. Entonces ese acceso a este mapa yo a veces los voy a pasar ya, pero miren que accede también a través del cuaderno de la clase. Entonces aquí yo le digo imprimir, vamos a ver por aquí. Creo que esta aplicación que me llegó me genera ciertos problemitas. Vamos a ver. Yo más bien se los voy a pasar en fotico porque esta nueva aplicación me tiene choncho, embalado. Y fue porque llegué esta semana a propósito del accidente a esta aplicación. Por una razón que después les cuento. Entonces aquí les va a pasar el mapa conceptual. Que vean esa imagen, puedan ver la clase de hoy resumida. Entonces, resumen de la clase de hoy. Entonces aquí, y me dicen todo lo que, acuerdan, me detienen todo lo que no se comprenda, ¿cierto? Estoy para servirlos. Entonces ya, mapa conceptual. Ahora, el contenido tendrá qué es una proposición lógica, qué son proposiciones simples o atómicas, y cuáles son las proposiciones compuestas o moleculares. Así. Y cómo las construyo con la negación, la conjunción, la disyunción. Cuando habla aquí de disyunción, inicialmente es la inclusiva. Entonces no está la excluyente o exclusiva. Se las va a poner de una vez.
Y gracias, Andy, gracias a ti. Esa, Andy, para mí es un apoyo increíble. Les agradezco mucho. La disyunción. Entonces, en realidad hay dos disyunciones. La disyunción inclusiva y la exclusiva. Entonces, eso va a ser muy importante. La exclusiva tiene que ver con ciencia de datos y en una parte que es el deep learning. Entonces, yo voy a tratar como de mencionarle eso para que vea que efectivamente esos conceptos están inmersos en todo lo que se está haciendo hoy con la inteligencia artificial. Entonces, en realidad, de hecho, la inteligencia artificial empezó con la lógica proposicional y lógica de predicados, la lógica proposicional al menos. Entonces, yo les muestro un referente de dónde viene eso, que uno de ellos es Aurelien Guerón. Entonces, bueno, mostrarles efectivamente que la tecnología está gobernada por esta lógica. Entonces nosotros tenemos un curso maravilloso, gracias a ustedes que miren que lo van enriqueciendo. No tenía eso y es gracias a ustedes. Vuelvo y les digo. Luego, dentro de los contenidos está, entonces miren, bueno, déjenme enfatizar. En los conectores debemos aprender que están la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Entonces, esencialmente esos son, ¿cierto? Son esencialmente 5. Entonces, negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Son 5. Entonces, apréndase esencialmente 5, pero ya se los vamos complejizando, ¿cierto? Se los vamos complejizando, pero que por ahora tengan la idea de esos 5. Construcción de tablas de verdad a mano y en Python y en Excel. Entonces, para que no se me vaya a asustar. Entonces, con cuaderno, manuscrito, Excel, eso se puede hacer en Excel y el Excel es muy rico. Yo me ha ido bien con los estudiantes porque ellos se desenvuelven muy bien con el Excel porque ese Excel es muy intuitivo. Entonces usted llega y les dice, hagan tal cosa, y ellos buscan cómo. Ellos con Excel lo encuentran cómo, es muy bacancito. Ver los de ingeniería, los he visto los de ingeniería. Entonces a mí me ha tocado como buscar cómo ir accediendo porque la tecnología tiene ciertas cosas que nos causan dificultad. Entonces hay que bregar a ver de qué manera. Entonces me ha tocado ir cambiando, güey. Entonces les ofrezco disculpas porque a mí me ha tocado ir como buscando a ver y ya ustedes se están encontrando, es como a lo que ha llegado el profesor. Vamos a ver cómo lo vamos enriqueciendo todos juntos. Ustedes 17 y yo, que sería el 18, estudiante 18 de este curso. Leyes de la lógica y validación, entonces ahí lo que les decía ahorita, introducción a la evaluación de expresiones lógicas con herramientas. Entonces, evaluar una expresión lógica es para establecer si ella es verdadera o falsa. Eso se puede hacer cuando es una proposición compuesta, entonces tiene muchas proposiciones simples, entonces uno tiene que ir tomando esas, dándoles valores a las simples para ver cómo queda el valor de verdad de la compuesta. Eso se puede hacer con tecnología y lo hace rapidito. Entonces lo hace con NumPy, en realidad con SymPy. GeoGebra tiene cálculo simbólico, entonces lo voy a poner aquí. Entonces vamos a ver que GeoGebra también es muy probable que nos ayude en eso. Entonces GeoGebra, aprendan, yo les sugiero que escriban GeoGebra así, Geo de, de geometría y Gebra de álgebra. Entonces es como para ver que es un software que conjuga esas dos representaciones de los objetos matemáticos, la geométrica y la algebraica. Entonces es por eso como que uno lo resalte. Es un software que tiene una aplicaciones tremendas. Utilizaremos Wolfram, que usted ha visto, es excelente. Wolfram Alpha, que es una aplicación en línea muy buena, creada por un físico que está vivo. Wolfram, ese es el apellido de él. Wolfram. No me acuerdo el nombre. Bueno, Wolfram Alpha. La hemos utilizado, una aplicación libre demasiado buena. Entonces, ¿qué? Para esa evaluación utilizaremos la calculadora, que les digo, calculadora Casio. Calculadora Casio para la evaluación de eso. Recuerden que me pueden detener porque yo escucho unos piticos, pero no sé si son los del WhatsApp. Creo que deben de ser de WhatsApp y eso que debe ser de mi hijo, Dios mío, qué vergüenza. Bueno, entonces, con la calculadora también podemos hacer esas evaluaciones. Entonces van a ver que efectivamente, hasta la suma huevos. Entonces ver lo que, eso puede ser con muchos tipos de calculadoras, hasta una suma huevos, se la voy a poner aquí. No se me vayan porque vean que esto es una cosa sencilla, muy aprensible. Entonces, sirve una suma huevos. Suma huevos. Que suma huevos es una calculadora chiquitica que la venden a uno en 14.000 pesos o menos. Lo voy a poner aquí entre comillas. Y que utilizan en las tiendas.
Entonces, para que vea que esas expresiones se pueden hacer ahí. Siempre ver que esto es muy sencillito, tranquilo. Y la visualización de relaciones lógicas con la visualización, entonces usted utiliza herramientas como diagramas de barras para ver funciones lógicas. Entonces va a ver que hay formas de representar y eso va mucho con la teoría de Raymond Duval que dice, ese es un psicólogo cognitivo dedicado, entonces se lo voy a poner aquí, Raymond Duval. Yo quiero mucho a este profesor y eso al profesor, otro profesor de acá del Liceo Caucasia, que es un gran líder de la línea de matemáticas del Liceo Caucasia, el profesor Milciades, que se lo voy a poner también, Milciades, le ha gustado mucho también la teoría de Raymond Duval, un psicólogo cognitivo que dice, estableció, nosotros le demos a la psicología la teoría de cómo se aprende. Entonces la psicología ha resuelto el problema de cómo se aprende, por eso nosotros nos dan psicología cognitiva. Entonces, ¿cómo se aprende? Entonces, Raymond Duval encontró cómo se aprende matemática. Y según la teoría de él, se aprende cuando usted del objeto matemático aprende todas las representaciones de él, gráfica, algebraica y otras, y sabe pasar de una representación a otra. Entonces, no solamente sabe representaciones, sino que sabe convertir o pasar de una representación a otra. Por ejemplo, en los números racionales, sabe números racionales. ¿Cuándo dice el estudiante que sabe? ¿Cuándo? Sabe representarlos de manera fraccional. Sabe representarlos de manera gráfica. Un medio, media naranja. Un medio de manera fraccional. Sabe representarlo de manera decimal. Esa es la otra. Decimal, 0.5. Sabe representarlo de manera porcentual, 50%. Cuando un estudiante conoce todas las representaciones de los objetos, en este caso los números racionales, y es capaz de pasar de la representación pictórica, media naranja, a la representación decimal 0.5 y de la representación decimal a la representación pictórica, cuando es capaz de pasar de la una a la otra, se sabe que aprendió. Entonces Raymond Duval establece eso. Entonces yo se los pongo acá y es por eso que utilizamos herramientas de visualización. Es unas asociadas a Python son Matplotlib, Seaborn y Plotly, pero no puede hacer eso en otros software. El todo es que uno enseñe utilizando diferentes sistemas de representación, sobre todo los sistemas de representación visual. Entonces, se utiliza mucho, esto nos va a servir para representaciones visuales. Ya con lo que les decía, y por favor en las tareas que hagamos, muy probablemente se le pondrá, les propongo y trato de hacer el acuerdo, no una imposición, de que algunas tareas sean diseña la clase para, ¿cierto? Entonces, en ese diseño, por favor, utilice esta plantilla que yo utilizo, en la que la clase tiene los elementos históricos del tema que usted vaya a dar. Entonces, por ejemplo, en esta yo se lo agregué ahorita porque se me ha pasado, lo que preparé ayer, se me ha pasado que esta clase tuviera los elementos históricos epistemológicos asociados a ella. Entonces ya se los agregué ahorita en el descanso y miren que nos lo entrega la inteligencia artificial y nos lo dice. Primero, en los elementos históricos está la lógica aristotélica. La lógica viene de Aristóteles. Así, siglo IV antes de Cristo. Uno le cuenta a los estudiantes, hombre, esto tienes un saber, pero de antaño. Los estudiantes cuando ven eso así, antes se aburren. Puede que se aburren, oh, hombre, tan viejo y todavía nos lo siguen enseñando. Es que lo que pasa es que tiene relevancia, ¿cierto? Ver de dónde. La historia tiene mucho que darnos a nosotros. Ver que viene de allá, pero cuando uno les va a decir Machine Learning no tiene ni no 70 años. Entonces, hay saberes que nosotros enseñamos como licenciados que son muy viejos y otros que son muy nuevos. Entonces, la lógica es muy viejita. Siglo IV antes de Cristo, Aristóteles estableció los primeros sistemas formales de lógica y cuál fue la obra que él escribió donde podemos aprender lógica. Organón, en particular en las analíticos primeros y segundos. Sin embargo, su sistema se centraba en la lógica de los términos y silogismos, no en la lógica proposicional de la que conocemos hoy. Entonces, él hablaba de una lógica de silogismos y no lógica proposicional. Entonces, que debemos de ir diferenciando. Entonces, nos vamos a ver silogismos. Ah, bueno, vamos a ver silogismo. Entonces, bueno, entonces por eso es que debemos de, gracias a estos elementos, ver que es que hay varias formas de lógica. Entonces, la de Aristóteles era de silogismos y la que estamos viendo es proposicional, en la que el concepto central es el concepto de proposición. Alguien que me diga otra vez, así rapidito, ¿qué es una proposición? ¿Qué es una proposición? Para nosotros.
Así rapidito. ¿Qué es que es una proposición? Profe, según lo que usted mencionó, es una oración gramatical que tiene sujeto y predicado, la cual le podemos dar un valor de verdad. Puede ser Excelente. verdadero o falso, ¿no? Excelente, Sandy. No podía ser mejor tu respuesta. Es como una Excelente. afirmación, profe. ¿Cómo? Una afirmación. Una afirmación. Excelente, profesora. Una afirmación. Dígame una, profesora. Un ejemplo de Yo soy afirmación. ¿Yo soy? ¿Cómo? ¿Yo soy? ¿Yo soy? Decime, se que nos cortó. Yo creo que era algo así como yo soy estudiante, algo así. Pues yo soy madre, por ejemplo. Ambas son ejemplos de proposiciones. Tiene sujeto y tiene predicado. Y todos podemos decir, si Liliana nos dice, o Liliana, o Shirley, si Shirley nos dice, yo soy madre, eso es verdadero. Entonces, a esa afirmación de Shirley, a la que le podemos asignar un valor de verdad, uno y solo uno, eso es un ejemplo de proposición. Entonces, excelente profesora Sandy, excelente profesora Liliana. ¿Sí? ¿Y cuál no es proposición? Entonces, uno siempre tenerlo claro. ¿Cuál no es proposición? Hombre, si dice hola, hola es una expresión. Sí, es una expresión. Pero yo no puedo de un hola decir, eso es falso o eso es verdadero. Hombre, no. Entonces, las expresiones a las que no les puedo asignar un valor de verdad, esas no son proposiciones. Entonces, este concepto es muy importante. Muy importante. A lo que le pueda asignar un valor de verdad y solo uno. Y solo uno. Claro, entonces, o verdadero o falso. Uno y solo uno. Principio del tercero excluido. Principio uno y solo uno de dos. Uno y solo uno de dos. Excelente, profesoras. Les agradezco muchísimo. Dentro de esta parte histórica, no las leo todas, pero sí les digo que están los estoicos con la noción de proposiciones, el desarrollo medieval ya en el siglo IX al siglo XIV, con los participantes. Gottfried Leibniz, que me cuesta como decirlo, Gottfried Leibniz, que era como contemporáneo con Newton, y ese sí lo quiero leer. Leibniz propuso la idea de una lengua característica, bueno, lengua característica, un lenguaje, otra vez para decir que la lógica es un lenguaje para expresar ideas matemáticas y lógicas de manera precisa, sentando bases para la lógica formal moderna. Es como, este nos deja decir, bueno, ¿eso de lógica qué? Hombre, es una cosa para podernos comunicar. Y la comunicación requiere lenguaje. Y ese lenguaje tiene símbolos. Y tiene, o sea, tiene símbolos y tiene una manera de organizar los símbolos. Una sintaxis. Entonces uno, para poder que lo otro que lo lea, lo entienda. Entonces eso es nuestro objetivo, aprender un lenguaje. Un lenguaje que se requiere mucho. Entonces, este elemento nos lo dice. Y mire que el creador, uno de los creadores, históricamente, así lo concibió. Lógica simbólica y formalización, lógica matemática y formalización, siglo XX, ya. También hay precursores de la lógica de ahora. Entonces habrá muchos de mucho antaño como Aristóteles, antes de Cristo, pero también hay otros del siglo XX. Entonces Bertrand Russell, y es porque la lógica, eso es tremendo, porque una cosa que trata de combatir la lógica es las contradicciones. Entonces resulta que ellos, cuando alguien estableció la teoría de lógica y sobre todo la teoría de conjuntos, encontró contradicciones o que eso podía llevar, esas afirmaciones que estaban aceptando, podían llevar a contradicciones. Entonces Bertrand Russell alzó la mano y dijo, hombre, esto lo tenemos que corregir porque mire que lleva a contradicciones. Entonces son personas que han aportado a que esta lógica y esta teoría de conjuntos unidas no lleven a contradicciones. Entonces eso es lo que buscan. Ellos buscan eso, porque es un lenguaje para poder resolver problemas y que nos crean. Es para un saber científico, claro. En primera instancia también es porque la matemática es una ciencia. Entonces la ciencia requiere enunciados que sí convenzan, porque imagínate, hasta es difícil entender o creer en enunciados científicos. Hay gente que dice, yo en los médicos no creo. Entonces, como que debemos de buscar, para que nos crean, escribir y expresarnos bien. Claro, entonces, porque no es fácil que nos crean, así sea ciencia.
No es fácil. Elementos epistemológicos. ¿De dónde viene la lógica? ¿Cierto? Entonces, como que eso viene de qué pensamientos científicos. Viene de una naturaleza formal de la lógica proposicional, de una relación con la filosofía del lenguaje. Entonces, otra vez le enfatiza que es que eso viene de un pensar en buscar un lenguaje adecuado. Esas sí se las quiero leer, si me permiten. La lógica proposicional está vinculada a la teoría del significado de la filosofía del lenguaje. Frege y Russell enfatizaron la importancia de la estructura lógica en el significado de las proposiciones. Tenemos que estructurar bien. Entonces nosotros vamos a calificar, nosotros nos vamos a corregir de, ve, Jonathan, excelente, lo escribiste perfecto, te entiendo. Está perfecto porque lo estructuraste tan bien que te entiendo lo que quieres decir en esa afirmación lógica, quedó bien estructurada. Y otra, profe, esa la escribiste mal. Profe, tenés que corregirla, eso. Yo no te entiendo eso. Entonces, porque es un lenguaje y el propósito es hacerse entender. Si no te haces entender, entonces no está bien. Entonces, profesor Marco, corrija eso. Entonces, que ustedes me ayuden, ¿cierto? Lógica y conocimiento científico, impacto en la computación. Entonces, ese también te lo quiero que me permitan hacerle la pausita. La lógica proposicional es la base de la computación moderna. Claude Shannon demostró en el 37 que los circuitos eléctricos podían representarse con lógica booleana. Esta lógica la vamos a hablar. Esa lógica la necesitamos enseñársela a los ingenieros electrónicos y eléctricos. Entonces nosotros los licenciados, miren que a mí como profesor me toca trabajar con ingenieros, con administradores, con licenciados, a mí me toca en muchas áreas. Entonces eso nos toca a todos porque todos somos licenciados en matemáticas. Entonces usted sepa que es que la lógica booleana es apropiada para la electrónica y esa lógica booleana está asociada a esta lógica que nosotros vemos. Entonces van a ver, yo aquí les debo pedir la imagen de la lógica booleana y van a ver que muy probablemente a ustedes les tocó un colegio en el que le ponían a pintar unos bombillitos y a trabajar lógica con eso, los circuitos lógicos, era una cosa bonita con unos LED, bombillos LED, entonces va a encontrar videitos de lógica booleana, entonces va a poner aquí videos de lógica booleana, lógica booleana, de bool. Entonces aquí va a haber cosas muy bonitas, cómo hacen esos videos. Desinfecta con Lysol y elimina el 99.9% de gérmenes. Con Lysol vuelven las clases, no los virus. Mejora tu forma de operar con la app móvil de Exnes. Opera con ejecuciones rápidas y aprovecha. Bueno, sistemas digitales, está viendo con la electrónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Design Junior. En este video vamos a ver ya el álgebra booleana. Voy a quitarle el sonido. Entonces miren que tiene simbología algebraica, esto nos causa mucho dificultad, entonces hay que aprender a representar esto. Y miren, y después le demuestran, ¿y eso a dónde está asociado? ¿Cierto? Que tiene tablas en la publicidad. Ay, Dios mío. Discúlpame aquí. Y ahora, tablas y circuitos. Entonces eso tiene, vamos a ver si este video nos lleva a la parte de los circuitos, que es la parte más didáctica, cuando uno va a presentar saberes de la lógica. Entonces voy a buscar el que tenga que ver con circuitos. A poner lógica booleana. La lógica booleana gobierna los circuitos electrónicos. Entonces aquí videos de circuitos lógicos. Circuitos lógicos. Y yo se los voy a poner en el diseño de clase para que se enamoren de esta parte porque nosotros como profesores lo hacemos. Entonces aquí vienen esos diagramas lógicos en circuitos. Ellos lo pintan así. Es una disyunción. Tiene un dibujito. Entonces nos vamos a aprender cuándo es disyunción, cómo se hace para representarlo en un circuito lógico, una disyunción o una conjunción, cómo se pinta, por qué así y cómo lo hacen eso en un circuito lógico. Vamos a ver por aquí rapidito, nos muestren con los bombillitos. Circuitos lógicos con bombillos, así simplecito, que sea una cosa, bombillos LED, Vamos a ver aquí circuitos, interruptores, hay unos tan bonitos que apenas lo encuentren. Aquí también otros símbolos lógicos de la lógica en circuitos lógicos. Lo llaman compuertas lógicas. Entonces usted una disyunción se pinta así y eso está más cercano a cómo es en la realidad un integrado. Entonces hizo que ¿han visto las galletas que tienen los televisores?
galletas electrónicas que están llenas de unas cositas que son negras, alargadas, rectangulares en la parte superior y que tienen muchas paticas. Esos integrados están llenos de estas compuertas lógicas, una composición de todas estas compuertas lógicas. Y en definitiva ellas son estas que yo les estoy mostrando en este videito, la que estaba antes, ay, tanta publicidad, Dios mío, nos va a matar YouTube con esa, pues, ay, no. Entonces, por eso se las va a pegar en el cuaderno las imágenes bien, que les queden organizaditas. Entonces, les queden organizaditas y los puedan ilustrar en lo que aquí se pretende. Entonces, miren, esta de acá es una I, por ejemplo. Así ese simbolito así, que es un rectángulo con una semicircunferencia acá, y que tiene dos entradas de proposiciones simples y sale la proposición compuesta. Entonces, las proposiciones simples son las entradas y esta que sale aquí es la salida o la proposición o el valor de verdad de la proposición compuesta. ¿Y la proposición compuesta cuál es? Esta es una I. Entonces aquí van a ver otras que son O, otras que son O exclusiva. Entonces que tienen, el que tenga el triangulito solo es un tipo de proposición. El que tenga el triangulito con la bolita es otro tipo de proposición. Entonces está la AND, OR, NOT, XOR, como nos decía la profesora Sandy. Ella está muy ilustrada, y le agradezco mucho, en esta XOR, OR exclusiva. La NAND es una combinación entre una AND, una conjunción, y una negación. Entonces ya se llama NAND. Y la NOR es una O con una negación, conjugada o compuesta con una negación, composición de funciones. Entonces la NOR. Entonces está OR y está la NOR, que la NOR es una negación y una disyunción. Entonces es una proposición compuesta que tiene más proposiciones simples que la componen, o más conectores. Entonces eso tiene que ver con la formación que nosotros damos también a la gente de la electricidad, y les enseñamos en bachillerato a los niños lógica con circuitos lógicos. Entonces los ponemos con bombillitos, porque necesitamos motivarlos y ver que eso se requiere. Entonces les encontraré el videito para que sea con bombillitos. Aquí no lo encontré, pero lleguen a que yo les enriquezco este diseño mucho más. Estos bombillitos son estos, unos de ellos son estos, pero pueden ser con bombillos de casa. Se llaman LED, o diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés. Yo soy tecnólogo eléctrico, yo soy tecnólogo en eléctrica del Pascual Bravo, del Instituto Tecnológico Pascual Bravo. Entonces, yo trabajé con esta board, y esos circuitos integrados. Entonces, por eso les puedo hablar de lógica desde la aplicación a la electricidad. Pero no es que esté alejado de que nosotros todos necesitamos saber esto. Entonces, miren, en estas otras imágenes aparece que es que le hacemos eso a los niños. Los ponemos a que hagan esos circuitos. Yo alguna vez le pagué a mi hijo en la Nacional un cursito de vacaciones en la que les enseñaban robótica y otras cosas científicas, que los niños científicos de la UNAM, era la Universidad Nacional de nuestro país. Y aquí miren con bombillitos, ¿no? Es con bombillitos en circuito serie y demás. Entonces todo esto tiene que ver con lógica. Entonces yo se las voy poniendo en la medida que sean apropiados para lo que vamos viendo. Entonces disculpen este paréntesis. Entonces ahí está. Y ahora, después de mostrarles esos elementos epistemológicos, vienen las actividades de aprendizaje en las que nosotros implementaremos esas funciones con Python, calculadora Casio y a mano. Entonces con Python, entonces actividades de aprendizaje. Entonces con las funciones las implementaremos en cuadernos manuscritos, no necesita hacer eso a mano, con la calculadora Casio, y también con Excel. Excel nos va a ayudar, es muy bueno. Python, por ahora está, y otras herramientas que ustedes encuentren. Por ejemplo, ojalá ustedes se motiven y el que me haga esta se lo valoro, que haga el circuito con los bombillitos. Ay, María, para enseñar, vea, yo voy a enseñar, muchachos, y hace el video y lo monta en su canal y lo va a guardar para mostrarlo en la entrevista que le van a hacer para entrar al magisterio o en cualquier colegio privado. Vea, yo hago estos instrumentos, esto lo hice yo. Lo hice yo en mi formación como licenciado, en el curso de lógica matemática, lo mostré y al profesor Marco le encantó. Excelente, venga para acá, lo contratamos. Bueno, entonces
por favor, el que haga eso en tablita, eso se hace con una tablita de madera, se ponen los bombillitos. Y yo sé que ustedes lo han hecho porque conmigo ustedes hicieron un video que ganó 1500 reproducciones, creo que fue, de cómo hicieron a mano con clavitos y una tabla la elipse. Ah, ese grupo es una belleza. ¿Cierto? ¿Fueron ustedes? Sí, profe. Excelente, Liliana, muchas gracias. Es aquí que con tablita con bombillos. Bombillos, eso es una cosa sencilla, pero con las cosas sencillas se pueden hacer cosas maravillosas para aprender lógica. Entonces, tablitas, cuando le pongo tablita, entonces la voy a poner entre comillas, que no quitarle la formalidad al curso, ¿cierto? Bueno, la creación de tablas de verdad la vamos a hacer interactivas usando pandas. Pandas nos permite hacer esas tablas, pero no hay que hacerlas a mano también. Pero Pandas es excelente para tablas. Ese software es diseñado, de hecho, una de sus estructuras insignia es el Data Frame, que es efectivamente una tabla. En realidad eso es una tabla. Entonces, es porque es experto en hacer tablas. Bueno, uso de IPython Widget es porque así el estudiante puede interactuar con la herramienta. Entonces, mueve un deslizadorcito de verdadero a falso y ahí mueve qué es lo que le pasa cuando pasa de verdadero a falso con la respuesta con el valor de verdad de la proposición compuesta. Entonces, se estimula que el estudiante interactúe con la herramienta. Entonces, que él pueda experimentar. Entonces, esto es para enseñanza activa o aprendizaje activo. Aprendizaje activo. Eso. Porque es una herramienta interactiva. Entonces, porque es una herramienta interactiva. Entonces, bueno, entonces es por eso que se hace. Son herramientas que nos ayudan. GeoGebra también nos ayuda para esa parte de enseñar de manera dinámica, que el estudiante pueda tocar los conceptos y también con otras formas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tratar de buscar cuáles nos van ayudando. Generación de diagramas de relaciones lógicas con Matplotlib y Plotly, pero también con otras maneras, a mano, hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo a mano, simbólicamente. Entonces, porque requerimos aprender a manejar las representaciones simbólicas de esto. Las tareas, diseñar una función en Python que reciba una proposición lógica y devuelva la tabla de verdad. Hay software que usted le da la proposición y le da la tabla de verdad de la proposición. Entonces, así usted con la tabla puede ver en la última columna si es una tautología, es decir, si ella siempre es verdadera, indiferente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, o si ella siempre es falsa, indiferente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, o si ella no siempre es verdadera o no siempre es falsa, dependiendo, ¿cierto? No siempre es verdadera o no siempre es falsa. Es decir, que a medida que cambian los valores de verdad de las proposiciones simples, la compuesta también cambia de valor de verdad. Entonces vamos a decir en la primera, si siempre es verdadera, tautología. Si siempre es falsa, contradicción. Y si ni lo uno ni lo otro, indeterminación. ¿Cierto? Es decir, que no siempre es verdadero, no siempre es falsa, indeterminación. Entonces, hay software que nos hacen eso. Pero bueno, lo vamos a hacer a mano, pero hay software que nos hacen la tabla, ¿verdad? Bueno, entonces lo vamos a hacer también. Visualización interactiva de expresiones lógicas usando IPython Widget y realizar experimento en Python que demuestre las leyes de la lógica. Aquí inicialmente está en Python porque así lo pedí, pero lo vamos a hacer de muchas otras maneras, ¿cierto? Profe, y venga con la suma huevos. Bueno, vamos a ver si con ellas. Hay herramientas que no nos van a servir. Entonces uno también saber que hay herramientas que tienen limitaciones. ¿Y cuáles son? La calculadora Casio tiene sus limitaciones, tiene sus cuantas. Vamos a aprender qué limitaciones tiene, pero también qué potencialidades. La evaluación, recuerden, siempre tiene 10 proyectos. Usted por mes debe escoger de las clases, de las 4 clases, un proyecto, al menos uno. De él debe hacer el videíto y hacer la cosa en su cuaderno o en el recurso que usted quiera. El recurso a mano, el cuaderno a mano, el cuaderno en OneNote o el cuaderno Jupyter a través de Google Colab o otros. Entonces que usted entrega un proyecto por mes. Entonces un proyecto por mes y se le hace un quiz y un parcial, ¿cierto? Entonces proyecto, quiz y parcial. Por eso es que la evaluación tiene eso así. Proyecto, quiz y parcial. Los proyectos en educación basada o aprendizaje basado en proyectos o ABP. Entonces es como que busca que el proyecto acerque al estudiante, acerque lo que está aprendiendo en la matemática a la realidad, problemas complejos reales. Se trata. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tiene desarrollo de un simulador de circuitos lógicos. Entonces, que usted con la pareja haga
ese simulador de circuitos lógicos. Acá compré ese diodito vale 50 pesos. Bueno, en el tiempo que yo lo compraba. Eso es baratísimo, eso es una cosa baratísima. O un bombillo de la casa, un plafón que está por allá, y con ese hace una AN. Eso es hacer el proyecto. Entonces hace una AN, hace la tablita, hace el videito, bueno, hace la tablita y nos la muestra en el salón. Excelente, muchachos. Entonces ya hicieron ese proyecto que muestra la aplicación de la lógica. Entonces, eso es una cosa espectacular. Entonces, ese es el proyectico mensual. Usted escoge uno de los proyectos que aparecen en cada clase. En cada clase. Entonces, escoge uno, cuál le apasiona, cuál le gusta, cuál se siente usted identificado como maestro. Yo como maestro me encanta GeoGebra. Yo como maestro me encantan las calculadoras. Yo como maestro me encantan las tablitas y los clavitos. Y hacerlo en la realidad, a mano, tocar eso. Excelente. Entonces, que lo haga, que el proyecto sea para mostrar cómo la matemática se ve, se toca, se interactúa con ella. Entonces, eso es el proyecto del quizecito. Ya les mostré que tienen un cuaderno de evaluación que les muestra el ejemplo de quiz y el ejemplo parcial para que me pregunten, profe, esto que aparece aquí, si así nos va a preguntar, me vas a corchar, ayúdame. Bueno, entonces, para decírselo con tiempo. Bueno, entonces, por eso estén siempre mirando, que ya les di el vínculo al acceso a esta clase y a la evaluación. Y por último, siempre en todo proceso de aprendizaje debe haber retroalimentación por parte de sus compañeros y de uno como profesor. Entonces deben de decirle algo. Vean, su evaluación estuvo excelente. Solo que mejorarle esa cosita. Simbólicamente faltó manejar con habilidad la representación simbólica. Faltó de la demostración por método directo la conclusión. Mira, no hiciste la conclusión, vea, ya puedo. En conclusión, entonces he mostrado que. Entonces te digo, yo como profesor le digo, o sus compañeros, le dan la retroalimentación, no requiere que alguien le diga algo. Entonces, haremos actividades como talleres colaborativos, revisión guiada en clase, yo paso y bueno, muéstrame a ver cómo lo estás haciendo, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de la clase presencial. El foro de discusión, yo quisiera proponerles gracias a la inteligencia artificial, entonces yo decía, bueno, yo como hago un foro, entonces en el grupo, entonces que en el grupo de WhatsApp usted pueda poner opiniones. Muchachos, yo creo que para demostrar por método, los métodos indirectos, es partir de la tesis y luego pues, llegar a la hipótesis. Eso yo lo entiendo que es como así. Entonces el Sandy le dice, no, pero tenga en cuenta que el método indirecto es que niega tal y después tal cosa, o sea, ella le corrige. Entonces, que en WhatsApp podamos configurar un espacio de retroalimentación, en definitiva, en la que nos ayudemos. Entonces, que el WhatsApp no sea solamente para decirles, profe, muchachos, o profe, no puedo ir a clase, o profe, o muchachos, voy a llegar tarde, cosas así, no, sino que sea también para retroalimentarnos en nuestro aprendizaje. Entonces, se me ocurre que el foro sea a través de el grupo de WhatsApp. Entonces, ya ustedes me dirán si hay otras maneras, como hay tantas formas, entonces que utilicemos el grupo de WhatsApp que tenemos para nosotros, ¿cierto? Ya tenemos el vínculo, retroalimentación personalizada, que el profesor a usted se acerque y le diga, ¿cierto? Hombre, ese parcial, tal cosa. No se debe ser que breguen y no permitan que un profesor, que nosotros, que yo, le entregue un parcial y no le diga nada. Y eso se queda así. O a veces ni le entrega el parcial. Hombre, no. Que el profesor Marcos bregue a mandarle la imagen diciéndole ahí, vea, aquí considero yo que hay un error o hay algo que hay que mejorar. Que le diga algo. Entonces, esa retroalimentación es muy importante. Entonces, que nosotros también la exijamos. Porque nosotros a veces como profesores nos metemos en tanta cosa que evaluamos, ponemos la nota allá y si nadie dice nada, así se quedó. Entonces, que no, el proceso de aprendizaje tiene que tener retroalimentación. Y ya viene la implementación de la clase. Entonces, es lo mismo y ahora lo vamos a hacer. Entonces, lo vamos a hacer juntos. Aquí ya tenemos los objetivos, ya vimos el mapa conceptual y empezamos. Entonces, cuando yo veo el contenido, yo simplemente llego y corto acá y llego y le digo, bueno, ¿cuál es la definición de proposición? Entonces, aquí, definición de proposición lógica. Entonces, proposición, váyanme diciendo, proposición es afirmación, ¿cierto? Por ahí me lo dijeron ustedes ahorita. Es una afirmación. Es una oración gramatical. Es una oración gramatical. Es decir, entre paréntesis, eso tiene sujeto y predicado. Puede que el sujeto esté implícito.
o explícito, pero tiene sujeto y predicado. Entonces, es decir, eso tiene sujeto más, como escriben en inglés, más predicado. A mí me parece todo curioso porque utilizan el más para hablarnos de la gramática en inglés. Bueno, entonces sujeto y predicado. Y le pone ejemplitos. Vea, aquí, mire que la inteligencia artificial lo que hace. Entonces, llego y le doy un tabulador y él ya le dice, bueno, un ejemplo de afirmación, el cielo es azul. Y un ejemplo de que no es proposición. Entonces, hola, un saludo no es proposición. Un saludo no es proposición. Entonces usted le pone, hombre, pues, ejemplo, no es proposición eso de decir hola. Eso es excelente, necesitamos saludar, pero no es proposición. No es proposición. Entonces, hola, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que no le podemos asignar un valor. Perdón, de aquí dando la respuesta. No es una oración gramatical, me dice la inteligencia artificial. Aquí, ¿por qué? Aquí. ¿Por qué? No es una oración gramatical, o sea, no tiene sujeto y predicado. Entonces, mire, la inteligencia lo dice, pero es también porque no le podemos a un hola decir, ¿eso es verdadero o es falso? No le podemos asignar uno y solo uno de dos. Uno y solo uno de dos. Y las preguntas tampoco, son ejemplos. Entonces, por favor, póngale ahí en sus notas de cuaderno. Hay proposiciones simples y compuestas. Proposiciones simples o atómicas. ¿Cuáles son las simples? Las que solamente tienen el sujeto y predicado, sin conectores. Entonces, simple o atómica es una proposición solita. ¿Sí? El cielo es azul. Son aquellas que no pueden dividirse en otras proposiciones. Así como dicen que los átomos, hace muchos, cuando empezó la palabra átomo significaba era partícula que ya no se puede dividir más, ¿cierto? Eso significaba originalmente, pero ya después vieron que sí. Pero eso es lo que significa. Entonces, por eso las proposiciones que no tienen conectores las llamamos atómicas también. Entonces, atómicas o simples, atómicas. Entonces, aquí él le pone que son, ¿cierto? La inteligencia artificial, yo le voy a dejar la que él me sugiere, que son las que no tienen ni conjunciones ni subordinadas, no son subordinadas a otras. Y aquí como el que quería darme un ejemplo es el cielo es azul. A mí me encanta que la inteligencia artificial ya le ayuda a uno a dar clase. Y los estudiantes, claro está. Entonces usted me va diciendo otros ejemplos. ¿Y cuáles son las proposiciones que siguen? ¿Cuáles son? ¿Cuál tipo de proposición falta? ¿Ya me dejaron solo o qué? Dairo, Eliezer, Sandy, Dios mío, me siento solo. Compuesta, ¿no? Compuestas, muy bien, no me solo. Proposiciones. ¿Compuestas o qué? ¿O? Moleculares. Moleculares. Es una molécula, ¿qué es? La unión de átomos. Entonces una proposición molecular es la unión de proposiciones simples o atómicas, claro, de átomos. Entonces de ahí el nombre. Entonces estas sí tienen conectores. Las que sí tienen conectores lógicos. Es muy curioso porque después le dicen, ¿y qué son conectores lógicos y cuáles son? Bueno, es una cosa usual en la lógica, en el curso de lógica. Entonces, bueno, pues los conectores lógicos, dígamelo así rapidito, ayúdenme, no me dejen solo. ¿El primero cuál es? ¿Cuál es el La primero? conjunción. ¿Usted quiere que sea la conjunción el primero? Porque con otro está la conjunción, disyunción, negación, condicional. Te he hecho negación primero, si no estoy mal. Excelente, profesora. La negación. Negación. Es por una intención que el profesor está diciendo, pongan primero la negación, pero es una intencionalidad didáctica. Negación. ¿El segundo cuál debe ser? Conjunción. ¿Usted quiere que sea la conjunción? ¿Alguien que me diga algo? Ayúdenme, por favor. No me dejen solo. ¿Cuál será el otro? No, sería condicional, si no estoy mal. El condicional, el segundo. Bueno, yo no quiero dejar el condicional, pero es una intencionalidad. Dígame en otro.
Se lo quedando. Disyunción. Disyunción, entonces voy a poner la disyunción. Entonces voy a ponerle, y también quiero que se lo aprendan. Líneas, se llaman líneas Markdown o líneas de texto. Entonces cuando yo le pongo este delimitador, recuerden que algún día a veces los hablé, de símbolo de dólar, no tiene que ser ese, hay otros. Pero este delimitador de signo de dólar es para decirle, voy a escribir una expresión matemática, el símbolo. El símbolo es neg, de negación. Creo que es con eso. Miren cómo queda cuando lo edito, le doy Shift Enter. Entonces miren que aparece que la negación es como una cosita así como una línea horizontal y una línea vertical. Es decir, es como una L volteada. La L es así, entonces llegaron y la cogieron y la voltearon así, la pusieron horizontal y después la voltearon. Entonces en realidad es como si fuera que yo reflejara con respecto al eje Y a la L y después la reflejara, bueno, no, en realidad la rotara 90 grados para que quedara horizontal la L y después la reflejara, la rotara y luego la reflejara con respecto al eje X. Entonces hiciera rotación de 90 grados y luego una reflexión de la L. Entonces eso es el símbolo de negación, aunque algunos en los textos aparece otro. Entonces que es, que es la SIM. Entonces mire que cuando yo le doy el codito, él ahí mismo le pone que la negación es así o así. Necesitamos aprender cómo se hace a mano. Entonces háganlo a mano, por favor, en el cuaderno. Bueno, la negación es así o es así. La otra es como lo llaman a veces un nombre horrible, llamado esquevergulilla o SIM. Entonces, y ojalá se aprendan el código LaTeX. Pero nada más, o al menos que les quede la motivación de que existe un símbolo, ya la inteligencia artificial se lo recuerda, digan, dame el símbolo para representar el conector de negación, y él ahí mismo se lo dice. Entonces, pero saber que hay formas de representarlo y que el lenguaje LaTeX le ayuda para la adición científica y le trae los símbolos. Bueno, y la disyunción es, bueno, pues simplemente va que es las L-OR. Esta me encanta mucho porque en inglés O es OR. El conector en inglés O es OR. Aquí le da la inteligencia artificial otra manera. Entonces yo se la voy a poner ahí. De la artificial me entregan la sugerencia. Otra manera en lenguaje LaTeX se escribe que vi. Pero a mí vi me encantaba antes. Pero ya me gusta más L-OR. Es porque casi siempre esos lenguajes tratan de hacerlos más cercanos a las personas. Entonces L-OR, L de lógica y OR de O. Claro, porque la disyunción es el conector O. Para decir, yo soy licenciado o tecnólogo, ¿cierto? Entonces, bueno, en realidad soy tecnólogo y licenciado, pero entonces ya después lo utilizo para la conjunción. Bueno, entonces así es el símbolo, miren cómo queda editado. Entonces, cuando le doy Shift Enter ya me aparece que la O es una V. La O es una V. Y yo para acordarme, disculpen que les diga esas bobadas, pues es bobadas, pero lo que pasa es que yo lo asocio para poder aprenderme los símbolos con cosas sencillas de mi intuición. Entonces la O, usted ve que, si usted ve que mira la V como si fuera un recipiente, la pelota O puede tirarla y se queda ahí sostenida. Entonces es como que yo puedo, y aquí les tengo, entonces me voy a ir al tablero, una bobada, pero de pronto les ayuda a recordar mucho que el símbolo, porque el estudiante puede confundir los símbolos de disyunción con el de conjunción. Entonces, bueno, ¿y cómo era? Eso. Y cómo ayudarle. Es una forma como mnemotécnica. Puede que te guste, puede que no. Pero en este caso me quiero mostrarles que la herramienta que vamos a utilizar, entonces, lo que yo quiero, vamos a ver, ay, Dios mío, y esto porque si yo tengo el cable, a ver, ay, no sé, no quiere, ve, no ve, espera un momentico. Sí, ya me pasó en otro curso y me ayudó un estudiante. Y es que eso tiene un switch. Vamos a ver, aquí un switch, ya le di al switch y nada. Ay, Dios mío, la tecnología está como muerta, ya que ya me dañó. Bueno, entonces lo voy a hacer con el mouse. Entonces con el mouse la O, entonces es una disyunción porque la bolita de la O se puede quedar ahí adentro. Es que la I es así. Entonces esa es OR y la voy a poner aquí en inglés, ¿cierto? Y la conjunción es así. Entonces esa bolita, si uno la tira, pues ni siquiera entra al recipiente. Entonces por eso, y yo me acuerdo que esta es la I o la AND. Entonces aquí lo vamos a aprender en inglés, AND, la I, que es la I en español,
Porque, y aquí lo voy a poner abajito, porque el conector y la conjunción es así, porque yo puedo formar un rombo con la I. Entonces yo llego y puedo poner la letra I, así, ya formé un rombo. Bueno, y aquí ya acabo de completar la I. Entonces que la I, el símbolo, se puede conectar con la letra I formando un rombo, el rombo de la Renault. Entonces, es por eso que yo asocio el símbolo. Entonces, es una bobadita, pero ahí les queda. Yo este vínculo de este cuaderno ya les compartí el vínculo. Entonces ya ahorita en WhatsApp le aparece cómo pueden ver este cuadernito como para que se acuerden. Y si de pronto se les sirve, pero bueno, al menos que les ayude para la recomendación, ustedes encontrarán muchas otras reglas mnemotécnicas que le ayuden a recordar la representación simbólica de estos objetos lógicos que estamos estudiando. Pero son unas cositas muy sencillas. ¿Por qué yo puse la negación y la disyunción y no les quería aceptar las otras que ustedes me las dijeron bien? Es porque estos dos son los conectores básicos y con ellos puede uno construir los demás. Entonces la matemática también tiene un objetivo y es de simplificar la vida. Qué curioso. Es curioso porque uno dice, hombre, pero ¿cómo? Si la matemática es como tan complicadita, tiene fama de complicada. Pero en realidad ella busca la simplificar. Entonces, dentro de todo lo de la lógica, ellos buscaron cuáles eran los elementos de la lógica básicos con los que podíamos construir todos los demás. Y entonces encontraron que la negación y la disyunción, con eso podemos construir todos los demás. O sea, que todos los demás simplemente son combinaciones de estas. Entonces, ustedes sepan que estos son los conectores básicos. Entonces, yo voy a ponerle aquí, estos son los conectores básicos. Y vamos a ver por qué los otros se pueden escribir en términos de esta. Entonces, uno va a ver que efectivamente, profe, entonces, ¿cómo se representa una implicación? Eso nos va a interesar muchísimo y nos va a ayudar mucho. ¿Cómo una implicación se escribe en términos de disyunción y negación? De disyunción y negación. ¿Cómo se ve eso? Entonces, ver eso, en definitiva, lo vamos a hacer con una disyunción, claro que sí, para la implicación. Entonces, la implicación se deja expresar como en términos de disyunción y negación. Entonces, la implicación en definitiva es otra disyunción y una negación mezclada. Eso, como para que se pueda decir, ver de que es que efectivamente esos conectores, los demás son combinaciones de estos básicos. Entonces, la matemática, estos son los conectores básicos, estos son los conectores básicos con los cuales se puede construir toda la lógica proposicional con estos. Con eso se puede construir toda. Entonces usted, para saber eso, entonces me puede preguntar y de una vez hacer la tareita de ¿y cómo escribo los otros en términos de estos dos? Entonces una conjunción, como en términos de disyunción y negación. Una implicación, como en términos de negación y disyunción. Y como un bicondicional en términos de negación y disyunción. Entonces es porque eso se puede simplificar a solo dos. Entonces como que toda la lógica descansara sobre dos símbolos. Entonces que esa es la tareita. Entonces por favor hacemos esa tareita, vamos a ponérsela aquí. Por favor hágala. Hágala que nos va a ayudar en todo lo que seguimos. Sobre todo en la implicación. Sobre todo con respecto a la implicación, que es el conector más importante para la ciencia, en particular para la ciencia matemática o las ciencias matemáticas. Y ya luego ahí sí le pongo todos los otros conectores. Entonces ahora sí, le pongo, ahora sí, el tercero, conjunción, que eso es la I. Entonces eso es entre comillas, la I, el conector I. Para decir el profesor es licenciado y es tecnólogo. En LaTeX, entonces delimito entre signo de dólar y pongo LAN en inglés. Entonces, L de logic y AN de I en inglés. Entonces, es para poderle recordar y miren que la I es hacia abajo. Entonces, ahí mismo él se lo renderiza y le pone que efectivamente esa es la parte superior de un rombo. La I es la parte superior de un rombo. Y un rombo formado con el símbolo de la I de nuestro lenguaje español, ¿cierto? La conjunción, bueno, entonces necesitamos aprender todo eso. Vamos para los otros que ustedes ya me dijeron. Entonces, tengo que decírselos y cómo se construye. Eso lo hacemos despacito porque es muy importante. Entonces la implicación, que es el central, este es el centro
de nuestro estudio en lógica. ¿Alguien me va a decir algo? Por ahí me sonó. Recuerden que me pueden hablar inmediatamente, me pueden interpretar. Les voy a poner, entonces, la lógica, ese cómo se lee, entonces se escribe de manera en español como sí, 3 puntos suspensivos, coma, entonces, pero de él vamos a ver muchas maneras de enunciar de manera implicativa, de manera en la forma en la que utilizamos este conector para construir una proposición compuesta. Entonces van a haber muchas formas que tenemos que aprender. Y mire que la inteligencia artificial me completa, bueno, aquí porque moví este cosito. Y 3 puntos suspensivos, es porque en los puntos suspensivos va la primera proposición y en los otros puntos suspensivos va la segunda conectada con este conector. Y mire que la inteligencia artificial es extraordinaria porque de una vez me dice, bueno, ya sé qué es lo que va a poner entonces. Va a poner en forma de LaTeX lo otro. Entonces él me lo puso ahí de una vez. Backslash y se los voy a escribir despacio. Rig. Alguien que me diga qué es rig o ray. Pronunciándolo, mejorando la pronunciación. ¿Qué es ray en español? ¿Qué es ray? ¿Qué es ray? ¿Qué tendrá que ver con lógica? Ray. Ray. No significa derecha. Derecha, excelente profesor. Ray, porque el símbolo de la implicación es una flecha hacia la derecha. Entonces tiene que ser right arrow. Para los que vemos algunas películas en Netflix, aquí esta es una serie de un héroe que se llama Arrow. Y es porque es un héroe que su mayor destreza es el manejo de las flechas. Entonces, si el conector es una flecha hacia la derecha, entonces se llama right arrow. Y cuando lo corro, mire que me pinta la flecha. Pero, eso Ryan Rowe, yo no me acuerdo. El profesor que nos quiere internacionalizar, claro, es un componente de internacionalización de la formación en todos los cursos. Bueno, pero simplemente entonces tú. Entonces tú, que es simplemente como en una preposición en matemáticas que es a. Y es porque en esas preposiciones él va a ir de la una a la otra. Él va en la implicación, vamos a ver que la primera preposición generalmente se le llama hipótesis y la segunda se le llama tesis. Entonces va uno, y vamos en la demostración por método directo a ir de la hipótesis a la tesis. Bueno, por eso es que en inglés ese símbolo se puede traer con la palabra to, porque en inglés esa proposición es a. Bueno, entonces control enter y mire que también me trae la flecha. Entonces el asociar el inglés a LaTeX y a la lógica efectivamente te está internacionalizando, ¿cierto? Te está haciendo un profesional íntegro. Y es muy importante que el profesor de matemáticas sepa inglés. Entonces, bueno, vamos a aprenderlo. Ciertas palabritas, simplecito, suavecito, tranquilo. Entonces, así miren la implicación como es el central. ¿Y cuál me falta? Ayúdenme. ¿Cuál me falta? La doble, el bicondicional. El bicondicional. Entonces, el bicondicional. Excelente. Y el bicondicional, yo se lo voy a poner aquí de una vez, eso, para que vean que él es una combinación de la implicación. Entonces, él es voy a poner solo aquí en lenguaje LaTeX. Entonces, el bicondicional, como es una flecha hacia la izquierda a la derecha, entonces, ¿cómo escribirá eso? Si a la derecha era right arrow, ¿cómo escribirá bicondicional? ¿Cómo escribirá? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo era? Si bicondicional es una flecha hacia la izquierda y a la derecha, es una conjunción entre la implicación de izquierda a derecha y una implicación de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo se escribe? En inglés. ¿Cómo se dice? Acuérdense que pueden pastelear, ¿sabes? Que ahí tienen herramientas. Buscar a ver cómo se dice izquierda, derecha, flecha. Flecha, izquierda, derecha. ¿Cómo escribe? Ayúdeme por favor, Simón, Diego, Fabián, John Sebastián, Shirley, Jonathan, Camilo, ayuda. Auxilio. Apenas voy a ver inglés 2, pues no sé. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues bueno, pues van a motivarse. Entonces, left es izquierda. Como es lenguaje LaTeX, que empieza con una barra inclinada a la derecha. Left
right, arrow. Arrow es flecha. Trate de aprendérsela. Entonces, miren que cuando lo renderizo, él me muestra la flecha a la izquierda o a la derecha. El bicondicional es una flecha izquierda-derecha. A mano hay que hacerla también. Pero hay una manera de escribirla rapidito. Y es porque como el bicondicional se lee sí, solo sí. Y en inglés sí se escribe para condiciones. No se dice yes. Los americanos tienen un sí para afirmar y un sí para condicional, que es if. Entonces los americanos es muy curioso porque tienen dos maneras de decir sí. Nosotros solamente una, SI. En cambio ellos dicen yes o dicen if. Entonces cuando uno le dice así, le dice backslash if y una I como para repetir, y una F, perdón. Esa if con doble F, él le trae otra vez un bicondicional, pero más bonito, con doble barra. Entonces, pero para mostrar que efectivamente el bicondicional es así. Bueno, entonces así ya tienen los simbolitos, no los cargo más. Después vamos a hacer, en la primera clase, continuamos acá, construcción de tablas de verdad. Entonces ahora sí vamos a, con esos conectores, a construir nuevas proposiciones y a establecer de esas nuevas su valor de verdad. Y una manera de establecer, no es la única, de establecer el valor de verdad de esas proposiciones compuestas que hacemos o construimos con estos conectores simples, con estos conectores, necesitamos, la tabla de verdad es un método para hallar el valor de verdad de ella, pero es uno, hay otros métodos para hallar el valor de verdad de proposiciones compuestas. Entonces nosotros, nuestra búsqueda es la verdad, o el valor de verdad. Nuestra búsqueda es la verdad, aunque uno, en otros ámbitos, esa no debe ser el objetivo, el encontrar la verdad, sino simplemente presentar una postura. Pero aquí sí, aquí en lógica sí vamos a buscar la verdad. Entonces una manera de buscar la verdad es con las tablas de verdad. Y vamos a ver leyes lógicas que nos van a ayudar a determinar el valor de verdad sin tablas de verdad. Entonces hay otras maneras de que sin tablas de verdad determinemos la verdad. Entonces la vamos a ver. Y bueno, la evaluación que les había dicho y visualización. Entonces, eso es lo que sigue del contenido. Ya vieron los elementos históricos, ya los vimos. Y que por favor haga las actividades de aprendizaje, las tareas, escoja su proyecto de los 10 para trabajar en parejas. Si le gusta los de esta clase y si no tiene 4 para escoger, pero por mes hay que entregar uno. Revise el quiz y hágalo. Haga el parcial también, a ver cómo le va. Se espera de que con lo que vimos hoy pueda hacerlo el quiz y el parcial. Entonces, trate de hacerlo para que pregunte. Y este mismo sábado empiece en asesoría. Entonces, que de esta vez puede ir. Está totalmente invitado. Allá tenemos agüita. Bueno, de pronto esta la vamos a hacer virtual por la contingencia. Pero las siguientes son presenciales en la sala de profe. Pero también puede asistir de manera virtual. Entonces las estamos haciendo híbridas. Y se dejan grabadas en el canal de YouTube de nuestra lista de reproducción llamada Fundamentos de Lógica. Entonces así, y para poder que podamos hacer la retroalimentación, entonces la retroalimentación depende de que usted haga algo, para yo poderle decir algo y los compañeros también. Entonces que haga todo lo que está ahí, ¿cierto? Entonces, por favor, ustedes ya tienen la clase, les agradezco mucho, han resistido mucho, vamos a ver si no estoy solo. Entonces hay 11, bueno, en realidad hay 10, perdí 7 hijos. Voy a ponerle la fotico, perdí 7 hijos, por favor, entonces que breguemos, pero ya está grabado, pero les queda la grabación también. Entonces aquí ya voy a detener la grabación, y ya la voy a montar en YouTube en nuestra lista de reproducción. Listo. Entonces estoy a su servicio.